Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a hablar de un tema que a ustedes les encanta. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Quiero decirles que este capítulo tiene 2 temas importantes. Uno que tiene que ver con saludos, reconocimientos a quienes sirven a Dios. Y 2, el deber cristiano, que es el que menciona en el capítulo 16, los versos 1 al 3. Leamos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced esto vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. ¿Quieren decirle a Dios que nos bendiga? Padre nuestro, yo te doy gracias por esta bendición que me concedes para poder estar hoy aquí compartiendo tu palabra. Bendito Dios, estoy en tus manos. Úsame conforme a las riquezas de tu gracia y permíteme, Señor, cumplir el objetivo de este día en tu presencia. Dame palabra de sabiduría. Dame palabra, Señor, para transmitir a tu pueblo de tal manera que tu pueblo sea bendecido a través de la enseñanza. Concédenos ser instrumentos útiles para oír y para obedecer. Permíteme ser ese instrumento en tus manos para transmitir lo que tú quieres que hoy tu pueblo escuche. Yo te lo ruego hoy en el nombre de Jesús. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando al cielo tú clames, te conteste con amor, que no te quede dolor. Después que hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre y da más de lo que has dado. Dios bendice al dador alegre y da más de lo que has dado. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando al cielo tú clames, te conteste con amor, que no te quede dolor. Después que hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre y da más de lo que has dado. Dios bendice al dador alegre y da más de lo que has dado. Pueden sentar. Leyendo en el libro de Malaquías, en su capítulo 3, del verso 8 en adelante, hay una enseñanza importante. Y hago alusión a ello
para tomar solo una palabra de ahí que se llama ofrenda. Dice, ¿robará el hombre a Dios? La respuesta es, todos me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Quiero tomar la última palabra. ¿Cuál? Ofrendas. Por eso vamos a llamar la enseñanza hoy, administre bien. ¿Cómo la vamos a llamar? Administre bien. Administre bien. En filosofía se enseña que no hay efectos sin causas. Para que Pablo hable de una ofrenda, tiene que haber habido una causa. ¿Dónde se origina la causa? Bueno, cuando los cristianos en ese fervor, según Hechos, del capítulo 3 en lo adelante, llenos de fervor, sin medir consecuencias, pensaron que el Señor ya venía y entonces no valía la pena dejarle plata al anticristo. Había que entregarlo todo, porque al final el Señor ya viene y no necesitamos nada. Entonces decían no tener nada, sino que todo lo manejaban en común y vendían las propiedades y las traían y las entregaban a los apóstoles para que ellos las repartieran según la necesidad del creyente. El sentir fue bueno, pero la subjetividad no. Amén. Fue una iglesia que en su niñez fue subjetiva. Y eso hace de que en un momento dado, cuando uno es niño, uno no mida consecuencias. Entonces, un día cualquiera, abren los ojos y no tienen que voltear a ver. La dispersión se ha dado, según Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 en lo adelante, y ha quedado un grupito en Jerusalén así, manicruzado. Entonces, ahora que la iglesia está dispersa, que hay creyentes en Macedonia, en Acaya, en Galacia, en Roma. Entonces Pablo se da cuenta de la necesidad que hay en esa región de Jerusalén, porque los hermanos lo entregaron todo. Los que se quedaron, pues imagínate, el que tenía su empresa, el que tenía su almacén, el que tenía su supermercado, hablo en lenguaje actual, como si fuera hoy. ¿Está claro? Todo lo han entregado y se han quedado sin nada. La responsabilidad del pastor es la que siempre le hemos enseñado a los creyentes cuando se bautizan. Cuando los creyentes se bautizan, hay una parte que les enseñamos en la cual les decimos que por el hecho de ser miembros del cuerpo de Cristo asumen responsabilidades con la iglesia. ¿Cuáles? La de ser solidarios. Si un hermano tiene una necesidad, no puede ser que teniendo todos muchas cosas, dejemos que el hermano pase necesidad cuando yo puedo ayudar a que mi hermano no pase necesidad. Y eso fue lo que hizo Pablo. Se da cuenta de esa situación y entonces dice, venga, hay que hacer algo. Vamos a colectar ofrendas y la vamos a hacer cada domingo, porque el primer día de la semana es el domingo. Entonces Pablo dice, pues la necesidad es tan grande
que cada domingo cada creyente separe una parte y la vaya acumulando para que cuando yo llegue no haya necesidad de hacer un esfuerzo mayor, sino que entre todos y poco a poco tengamos una buena ofrenda a través de la cual podamos ayudar a los hermanos en Jerusalén. Me pareció importante hablarles de esto hoy porque, entre otras cosas, es el último capítulo de la carta a los Corintios que estamos estudiando, primera, y algunos han malinterpretado el texto para decir de que la iglesia, dentro de sus finanzas, solo debe de colectar ofrendas, y parten de acá, de este texto. Pero es un texto que han descontextualizado. Mire usted lo que dice Romanos, me parece que ojalá que lo coloquen allá en la pantalla para que lo lean los hermanos. Capítulo 15, vamos a leer el verso 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para quienes que estaban ¿a dónde? Si usted lee el texto, encuentra que Pablo dice: voy a viajar para llevar unas donaciones o un donativo. ¿A dónde? A Jerusalén. En el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, Pablo dice: además os hago saber, hermanos, la gracia de Dios que ha habido para la iglesia en Macedonia de Acaya. Dice que ellos dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá. Dice que no solamente dieron sus bienes, sino ellos mismos le rogaban que les permitiera participar de esos donativos. Era una iglesia generosa, una iglesia que se desprendió a sí mismo buscando que sus hermanos no pasaran necesidad. Y estaba mirando en la Biblia, y es tan importante la ofrenda, que aunque en la iglesia se dice vamos a dar la ofrenda, ¿qué? ¿Cómo decimos? La verdad es que en las 12 exigencias financieras de Dios está el diezmo y la ofrenda. O sea que más allá de voluntario, es un deber cristiano. Y me puse a mirar en la Biblia cuántas veces aparece la palabra ofrenda. Aparece más de 820 veces. Algo tiene que tener. Y aclaro, sin contar variantes importantes, como eran las equivalentes a las 5 principales ofrendas que debía de tener en cuenta el pueblo en cada una de las fiestas que se celebraban. Inclusive, textualmente dice la Biblia, que ninguno se podía presentar delante de Dios con las manos vacías. Y cuando el hombre no tuvo, a causa de su trabajo, un recurso para aportar, entonces a quienes debían de llevar un donativo y no tenían, entonces dijo Dios: váyase para el monte, coja un par de tórtolas, yo las creé, ahí tienes la ofrenda para que la lleves. Eso como para que usted comprenda que cuando hablamos en la iglesia en determinados momentos acerca de recursos que se requieren, no debe de ser motivo de murmuración, sino más bien activar el verdadero deber cristiano y no dar por necesidad
dar por gratitud. La iglesia debe de aprender a dar por gratitud. ¿Está claro? Dar por gratitud. Entonces, cuando yo doy por gratitud, pues se ve en mi vida cristiana reflejada la bendición. ¿Cómo es que dice la Biblia? Más bienaventurada cosa es que interesante, ¿no? Recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es un texto que está en los Hechos, que dijo Jesús, pero que no está en los Evangelios. Interesante, ¿no? Y en otro texto leemos: Dios ama al dador. Y en otro texto leemos: el que siembra escasamente. Entonces uno, cuando viene a estar en la presencia de Dios, debe de ser consciente que Dios nos ha dado todo. Hay una discusión, no sé cuántos estarán informados, en las redes, donde atacan todos los días al pastor, que por los diezmos, que por las ofrendas, y lo atacan todos los días. Lo triste es que son creyentes, entre comillas, que piensan que cuando dan una ofrenda o dan algo en la iglesia, creen que están dando de ellos. Y resulta que nada de lo que nosotros damos es nuestro. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que cuando yo doy algo en la iglesia, sea para un proyecto locativo, sea para el sostenimiento de la obra a nivel local o a nivel mundial, sea para ayudar a un hermano necesitado, yo no estoy dando nada mío. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. La Biblia habla de la generosidad del pueblo. No sé cuántos recordarán la ofrenda que se colectó para la construcción del tabernáculo. Todos daban de manera generosa y voluntaria. Y un día van y le dicen a Moisés: Moisés, dígale al pueblo que ya no más, porque es que realmente han dado y sobra. Yo me imagino a los mezquinos de corazón hoy, viendo esa abundancia de oro, de plata, de perfumes, de maderas, de minerales, arrumados. ¿Cómo sufrirían los Judas de hoy? Hablo así porque oí que alguien dijo: tanto hermano en la iglesia y el pastor compró esa pantalla tan costosa, cuando eso se podía repartir. Y entonces me acordé de Judas. Si él tuviera en sus manos ese dinero, se lo robaría. Entonces, qué importante que nosotros, aquí pocas veces hablamos de esto, ¿verdad? Me han oído hablar así, tan abiertamente en estos 3 años y medio. No. Pero esto es parte de la vida cristiana. Así como enseñamos aquí que hay que ser santos y que hay que orar, que hay que obedecer, también debemos de enseñar lo que está escrito. Entonces es importante que comprendamos que Jesús jamás fue en contravía de lo establecido. No sé usted si recordará alguna vez que le quisieron cuestionar a Jesús
o buscar la forma de cuestionarle. Le traen una moneda y le dicen: Señor, o maestro, o rabí, ¿está bien pagar el impuesto? ¿Sí o no? Usted es como subversivo, porque era el pensamiento que tenían de Jesús. Un hombre como subversivo, revolucionario, que se iba a ir en contra del Estado. ¿Cierto? Amén. Y entonces Jesús dijo: ve la moneda acá. La vio y dijo: dad a Dios y a César. Si Dios no necesita, ¿por qué Jesús dijo que le dieran a Dios lo que es de Dios? Solo para que reflexionen. O reflexionemos. Ustedes no pensaban que un enfermo iba a venir a hablarles de plata de aquí. Pero el asunto es que a mí se me olvidó que estoy enfermo. Entonces los cristianos debemos ser cristianos integrales. Y no buscar maneras de evadir lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Porque uno sí se queda asombrado como los cristianos dicen: no, hay que orar, uy, sí hay que cantar, sí hay que ir al culto, sí. Pero cuando se encuentran con la palabra de dar, entonces dicen: eso era de la ley. Ahí mismo. Eso era para Israel. Entonces un día me han preguntado así: ¿el diezmo es de la ley o es de la gracia? Yo doy la explicación y concluyo diciendo: si usted piensa que el diezmo es de la ley y las ofrendas son de la ley, ¿permitiría que su mujer se acostara con cualquiera y cuantos quisiera? No. Pero es que no adulterarás también fue en la ley. No cometerás homicidio, eso también fue en la ley. ¿Le gustaría que le mataran su familia? Es que eso era de la ley. Entonces, el cristiano debe de ser integral. Si cree que Dios es amor, que es la verdad, si cree que no hay otro Dios como Él, que es la verdad, si cree que Dios es santo, que es verdad, si cree que Dios es misericordioso, que es verdad, pues también crea que Dios tiene que ver con lo que Dios le provee. Jesús lo dijo: dad a Dios. Usted verá si alaba al Señor. Necesitamos que los cristianos seamos cristianos de tiempo completo. ¿Sí? No sé cuántos vieron por ahí un empleado que le pide aumento de sueldo al patrón. ¿Lo habrán visto? Vea, jefe, yo necesito que me sube el sueldo porque es que fulano de tal gana más que yo. Entonces el jefe le dijo: está bien, vaya, compre tal cosa. Entonces él se fue y compró lo que el jefe le dijo. Pero al que le pagaba más, le dijo lo mismo: ve y compra tal cosa. Cuando regresaron, dijo: jefe, aquí está lo que usted mandó comprar. Está muy bien. Llegó el otro que recibía más. Jefe, aquí está. Hay varios precios, hay de varias calidades, hay de tanto tamaño. Le mostró un panorama amplio porque era un empleado integral. Tenía todo y sabía la mejor manera de sacar adelante el proyecto de su jefe. El otro simplemente fue y compró y ya.
Y ahí mismo le dijo, ¿se da cuenta por qué gana más él que usted? Los cristianos debemos de ser creyentes integrales a fin de que podamos, como dice la Escritura, crecer de tal manera que demos la medida. Pablo escribe en el capítulo 4 de la carta a los Efesios acerca del objetivo de Dios a través de los 5 ministerios, que era precisamente que los creyentes crecieran en la medida, a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto. Una iglesia que solo crece en infraestructura, una iglesia que solo crece en número, una iglesia que solo crece en un campo, eso se llama un fenómeno. Por eso los movimientos de la famosa teología de la prosperidad, usted siempre los vea llenos porque ellos todo lo giran en el campo económico, en el bienestar terrenal. No hay crecimiento en el conocimiento, no hay crecimiento en vida cristiana, no hay crecimiento en vida devocional, no hay crecimiento en comunión. Cada uno habla y vive y actúa. Lo importante es que genere ingresos. Pues la iglesia de Dios debe de crecer como lo que es un cuerpo que da la medida, que da la estatura y que da el peso. Y para eso debemos de saber todo lo que implica ser cristiano. Ser cristiano es mucho más que cargar una Biblia. Ser cristiano es mucho más que cantar una canción. Ser cristiano, como dijo por ahí el caballero del catecismo de Gaspar Astete, cristiano quiere decir hombre de Cristo. Y la verdad, si usted y yo somos cristianos, no busquemos, ¿cómo es que se llama? Atajos. Corramos el camino como es. No hagamos lo que hacen la gente en el mundo. Estaba mirando un cuestionamiento esta semana de alguien que con una responsabilidad enorme, haciendo especializaciones, maestrías y de todo para acreditar, solo atajos. Así no va el cristiano al cielo. Cualquiera puede hacer atajos por donde quiera, pero para ir al cielo, la Biblia dice, habrá allí calzada. Capítulo 35, verso 8 del libro de Isaías. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él estará con ellos. Y el que anduviere por ese camino, ¿qué? No se extraviará. Pero hay que estar ahí, como es. Me encantó el himno 200, ¿lo recuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Un 10 para el que se acuerde. Se lo recuerdo. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Alaben a Dios. Entonces necesitamos eso. Que no es que vamos bien por el camino, pero si puedo saltarme este pedacito, me lo salto. No. Con Jesús es como es. Él habló simple. Dijo, vea, hay 2 sendas. Hay una ancha y una angosta. Y por la angosta, pues para poder ingresar y salir hay una puerta. Léalo en Juan capítulo 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué? Entrará
Se pasa el dintel, ¿es que se dice? Si es así, hermano Mauricio. Y al salir haya pastos. Hay unos que llegan hasta la entrada, ¿no? Pero cuando saben lo que representa de ahí para allá, dice, uy, no, yo brego a irme por el otro lado. ¿Será que me subo por encima? Y Jesús les dijo a esos que eran ¿qué? Ladrones y salteadores. En su vida cristiana, preocúpese por hacer las cosas como Dios dice, independientemente de que a usted le guste o no le guste, porque es que aquí no se trata de hacer lo que a mí me gusta, aquí se trata es de hacer lo que Él dice. Eso es. Noé, hace el arca, la vas a hacer de tal dimensión, de tales materiales. Venga, Señor, ¿y por qué no la hacemos más liviana? Hagámosla de solo iraca. Es más, coloquemos una balsa, juntemos unos palos de balso y la amarramos ahí con bejucos. Navegamos ahí. ¿Saben qué es un bejuco? Noé no cuestionó. Me encanta cómo termina la escritura. Y como Dios dijo que la hiciera, así la hizo. Lleve ese proyecto urbanístico a cualquier curaduría hoy, a ver si se lo aprueban. Oye, este edificio de 3 pisos, semejante dimensión, y tú le vas a hacer una puerta y una ventana. ¿Dónde están las salidas de emergencia? Debías de haberle colocado unos ductos donde salieran los gases de las deposiciones del tigre, el león, el corroncholí, el sapo. Noé, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no le haces? Está bien que sus animales allá, todo esté allá encerrado en la oscuridad, pero aquí en el 3er piso coloquemos ventanas en derredor para que esto sea iluminado. No. Dios dijo, yo obedezco. Y por eso Noé sobresale entre los 3 hombres más justos. Léalo en Ezequiel 14:14 y Ezequiel 14:21. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Para dónde? No, simplemente váyase. Deja su tierra, su parentela y se va sin saber a dónde. No importa, Dios manda, yo obedezco. Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo al cual amas. ¿Por qué no el rodillijunto del vecino? Ese que está lleno de parásitos. Ahí hay un padre de familia que tiene como 15. No tiene con más. ¿Por qué tiene que ser el mío, el único? No, Dios manda, yo obedezco. Llegaron a un lugar, quédense aquí. Yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Dios quiere creyentes así. Gente que crea. ¿Está claro? Que crea de verdad. La razón por la cual somos mediocres en la vida cristiana es porque creemos a nuestra manera, porque creemos como dice el escrito. He tenido estos días oportunidad de informarme y uno encuentra cómo la gente busca por todos los medios hacer de que Dios no sea Dios, que la Biblia no sea Biblia, que la obediencia no sea obediencia. Estaba leyendo un filósofo, Spinoza, que es un neerlandés, y desde su teología filosófica dice una cantidad de cosas que uno dice, venga, cómo la gente siempre ha querido vivir diferente a como Dios manda.
el pensamiento del diablo, ¿no? Con que Dios os ha dicho que no podéis comer. No, Dios no nos ha dicho que no comamos en lo absoluto, solo que hay un fruto que no podemos comerlo. Ah, ¿qué va? Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto. Ah, ¿verdad? O sea que Dios está equivocado. Claro, yo tengo la razón. Deje de creer así. Y ahí tenemos el problema hasta hoy. Si hay creyentes que creen todo. No, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Si la gente cree, hombre, es interesante. Pastor, ¿está bien que un creyente le pida a los ángeles? Pero, ¿por qué pedirle a los ángeles? No he podido entender ese cuento. Soy cristiano, voy para el cielo y le pido a los ángeles. Pues que se vaya a poner Regina 11. Pero al cielo no va uno así. Pero ¿por qué la gente quiere vivir así? Porque no quieren sufrir la sana doctrina. La exigencia de Pablo a Timoteo, que era el superintendente de la iglesia en Éfeso, fue clara. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra. ¿Predique qué? ¿Qué? No argumentos, no filosofías. No se predique a sí mismo. Tenemos predicadores de todo. Predican de todo menos a Jesús. Hay que predicar a Jesús y a este crucificado, muerto por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Entonces, por favor, vamos a creerle a Dios. ¿Cómo fue que dijeron los de Fedegan? No coma cuento, coma carne. Y para ahí me mandaron una puntadianca. Jason, gracias, me la voy a comer con toda. Dejemos de comer basura. Pastor, ¿es también yo estar escuchando X, Y o C de tal parte? Pastor, ¿qué está mal si yo recibo la enseñanza de no sé quién y no sé cuál? Pastor, venga, si en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Eso fue lo que dijo aquel, ¿no? ¿Cuántos en casa de mi Padre, que son jornaleros, están comiendo y durmiendo mejor que yo, que soy su hijo? ¿Por qué ir a mendigar donde en la casa de nuestro Padre hay abundancia? Alaben el nombre de Cristo. Entonces necesitamos que nosotros nos ubiquemos. Y hago todo esto porque realmente me preocupa que muchos de nosotros descontextualizamos el texto para ubicarlo desde mi visión, buscando con ello evadir mi deber cristiano. Y cuando hablo de deber cristiano, no hablo solo de esto que menciona el capítulo 16. Hablo de todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Amén, amén. Todo. Si llevas al niño al pediatra, lo miden y lo pesan. Si pesa más, tiene sobrepeso, hay que controlarle. Si está bajito de peso, hay que enviarle complementos. Si está pequeño, hay que hacer algo para que dé la medida. Hay que buscar. Debe de crecer normal. Usted debe de crecer como cristiano de una manera natural. ¿Está claro? En el campo espiritual, usted debe de crecer de una manera natural.
Es decir, que no hayan cosas que hagan ver fea su vida cristiana. Cosas que a veces nosotros, por no alcanzar a entender la multiforme gracia de Dios, o que si la entendemos no queremos asumirla, nos desviamos de la fe. En la enseñanza de Pablo era claro. Dice, debes de hacerlo porque vienen tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Que qué? Que apartarán de la verdad del oído. Estaba mirando en estos días que he estado un poco desocupado. Un famoso teólogo lee Génesis y colocó Dios a la primera pareja en el huerto y le dijo: de todo podéis comer, pero no vaya a comer de este árbol. Y ahí mismo torció el texto para decir que ahí estaba hablando de los diezmos. Y oiga, ¿y qué teólogos, no? ¿Cómo tuercen la escritura? El árbol prohibido es que usted no se puede comer los diezmos. Y la Biblia no estaba hablando de diezmos. Pero esa es la teología que tenemos hoy. Así no funciona esto. Esto funciona cuando yo creo con todo el alma, con todo el corazón, que la palabra de Dios debe de ser interpretada como está escrita. Así que si usted quiere ser un cristiano real, tenga en cuenta dos cosas. La primera, reunamos las exigencias divinas independientemente de que me cuadren o no me cuadren. ¿Ya? No le pase lo del general. ¿Qué fue lo que le pasó al general? Es que no habían aguas, allá no hay un río mejor en mi país, porque tiene que ser en esta mugrera. ¿Ah? Pero si Dios dice, ¿cuál es el problema? Sí, podía haber un nacimiento de agua muy limpio, había una roca cristalina, pura, servía hasta para batería de carro. Pero Dios no le dijo que se sumergiera ahí. Dijo, en el Jordán. Y en el camino lo persuaden. Y él al fin decide. Y las aguas sucias que para él no tenían sentido, se convirtieron en la medicina para su cuerpo. Definitivamente obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Hagámoslo. Entonces, no importa que Dios nos demande. A Abraham le pidió su hijo. Le pidió dejar su tierra. A usted y yo nos pide dejar todo lo que tengamos que dejar. Conscientes de que no es de gratis. Porque cada cosa que usted haga porque Dios se lo demanda, hay una recompensa. Y Dios no es injusto, Él es fiel. Él es bueno. Gloria a Dios. Y dos, aprenda a administrar la bendición de Dios. Que no le pase lo de la iglesia en Jerusalén, que despifarramos, botamos. ¿Cuántas toneladas de comida es que se pierden en Bogotá? Diarias, 80 toneladas de comida. Y hay gente muriéndose de hambre. ¿Malos qué? Maneje la bendición de Dios para que llegue un día en el cual usted, su familia, no le pase lo que le ha pasado a algunos, que viven de la mendicidad. Dios no tiene mendigos.
Dios tiene hijos. Y el Dios que yo tengo tiene una finca que no linda con nadie. ¿Está claro? Y si yo soy su hijo, entonces aprendamos a administrar, no seamos subjetivos. Es que en el momento nos dejamos llevar de la emoción del momento y no medimos. No, manejemos la bendición de Dios como la maneja Darwin. ¿Ahí dónde lo ve? Necesitamos que Dios nos dé sabiduría. Y acuérdese, hagamos las cosas como Dios dice. Que si las hacemos como Dios dice, les garantizo que tenemos garantizada la bendición de Dios. Dios los bendiga.